Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro episodio número 12 del Cotorreo Santo. El Señor lo que está haciendo es invitándonos también a nosotros a dejar esa orilla de la indiferencia. Hemos caído en una indiferencia y Dios quiere y Dios nos hace hoy el llamado, al igual que Pedro. Él nos dice, boga mar adentro, como invitándonos a adentrarnos en el mar insondable de su conocimiento. ¿Para qué? Para que podamos navegar hacia esa profundidad de su verdad, que nos va a traer libertad, porque la palabra del Señor dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces Dios quiere libertarnos de esa esclavitud. Dios quiere que nosotros dejemos la orilla. El versículo 5 dice, Simón, escucha, le respondió y dijo, maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada, pero por tu palabra. Mira, desde ahí la obediencia. En tu palabra. Pero en esta versión dice, pero por tu palabra echaré la red. O sea, como diciendo, yo como pescador profesional, yo como pescador experimentado, te diría, ya pesqué toda la noche. Exacto. Y no logré nada. Hoy es de día, pero en tu palabra lo voy a hacer. Entonces él decide obedecer a Jesús. Como quien dice, si por mí fuera, por el conocimiento que yo tengo, no lo hago. Si no pude en la noche, ¿cómo me dices tú que yo lo haga de día? Pero por tu palabra yo echaré la red. Y entonces ahí vemos, yo veo ahí, hermano, la sinceridad de Pedro. La sinceridad de Pedro para decir, maestro, toda la noche hemos trabajado. Es como que si dijera, pero Señor, tú no sabes que fue una noche de fracaso. Y por supuesto, Jesucristo lo sabía muy bien. Él lo sabe todo de nosotros, hermano. Vean. Él conoce todo de nosotros. Pero nota lo que Pedro dice. Toda la noche yo he pescado, como diciéndole, la pesca fue un fracaso. Uh-huh. Pero yo voy a creer a tu palabra, yo voy a creer en tu nombre y lo voy a hacer. Y entonces qué interesante, porque yo creo que Dios permitió. Entonces aquí contesto tu pregunta. Dios permitió el fracaso de esa noche. Dios lo había permitido. ¿Para qué? Para contrastarlo con la bendición que él sabía de antemano que iba a efectuar el día siguiente. Qué poderoso. Porque él conoce todo de nosotros. Conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él habita en la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, poderoso. Él lo sabía. Mira qué sorprendente. Él permite ese fracaso, pero de ese fracaso Él toma ventaja para mostrarnos su bendición. Qué tremendo. Ahora bien, Pastor, Pedro obedece, sabiendo de que no habían podido pescar toda la noche. Obedece a la voz de Jesús, sabiendo que Jesús tampoco era un pescador. Claro. Y estoy seguro que Pedro está pensando, ¿cómo es que voy a obedecerle a Jesús si él no es experto en pescar, en navegar en la profundidad del mar, de las aguas? Pero él decidió obedecer. Y muchas veces, ¿qué pasaría muchas veces cuando no obedecemos? Muy interesante lo que tú expones, porque fíjate que yo veo algo, ¿verdad? Interesante de Pedro, que Pedro no se quedó allí. Sí. ¿Verdad? Pedro no se quedó ahí, porque muchas veces, hermano, nosotros nos quedamos con la última frase. No hemos pescado nada y por lo tanto no voy a pescar más. Claro. Pero Pedro no se quedó ahí.
Pedro, hermano, tiene uno de esos momentos brillantes y él exclama: pero por tu palabra echaré la red. Demostrándonos él, en primer lugar, fe a la palabra de Dios. Pero recordad que la fe sin obras, lo hemos hablado, es muerta. Es muerta. Entonces la acción de esa fe se ve reflejado en una cosa solamente: obediencia. Pedro no se quedó y dijo: no, la verdad no. Es que no, porque hay gente que se cierra. Sí. Hay gente que se cierra al último fracaso y dice: no lo vuelvo a hacer más. No, ya no vuelvo. Exacto. Por otra. ¿Verdad? Como aquella mujer que le ha ido mal en su primer matrimonio, que le fue de la patada, que fue difícil, que el hombre la hostigaba, la celaba, le pegaba, la amenazaba, qué sé yo, y dice: no, ya no me vuelvo a casar. ¿Verdad? Pero no todos los hombres van a ser iguales. Sí. No sé si me captas la idea. Entonces, Pedro hubiera podido quedarse. No, ya no. No, él avanza y él dice: ok. Tiene como un momento, yo llamo un momento lúcido de revelación, donde de cierta manera Pedro tiene una revelación brillante y él dice: ok, voy a dejar mi conocimiento y voy a creer a tu palabra y voy a obedecer a tu palabra. ¿Qué demostración de fe y de obediencia? Y yo creo que fe y obediencia, hermano Obed, es el principio de una vida satisfactoria. Wow. De una vida poderosa, de un ministerio poderoso. Porque es el principio del ministerio de Jesús. Es el principio del ministerio de Jesús. Pedro sabe que Jesús está empezando su ministerio, pero lo que Pedro ha visto de él en ese inicio, esto me da a mí mucho más para entender. Claro. Porque lo poco que Pedro había visto del inicio del ministerio de Jesús, ya le alcanza a Pedro para saber que cuando todo lo humano falla, Jesucristo lo puede hacer. Por eso él dice: ok, yo voy a creer a tu palabra y voy a obedecer a tu palabra. Por tu palabra yo voy a echar la red. Y tiraron la red. Y tú sabes que la respuesta fue una gran multitud. Tiraron la red. Claro. Se sorprendieron de lo que Versículos 6 y 7. Cuando lo hicieron, escucha esto, cuando lo hicieron, qué tremendo, atraparon una gran cantidad de peces. Y escucha, y sus redes se rompían. Hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca. ¿De dónde había aparecido la otra barca? Era la otra barca que estaba en la orilla. Sí. Cuando Jesús le desafía a Pedro y lo reta a ir mar adentro, también ellos van. Pues yo me imagino que ellos también dijeron: yo no me voy a perder lo que Jesús va a hacer. Y ellos lo siguieron porque hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra. ¿Qué otra barca? La que estaba en la orilla. ¿Para qué? Para que viniesen a ayudarles, y ellos vinieron y llenaron ambas barcas de manera que se hundían. Cuando tú tienes fe, cuando tú obedeces a Dios, otros también van a ser bendecidos. Entonces la obediencia abre la puerta a los milagros. No solo la obediencia, la fe y también. La obediencia abre una puerta a los milagros, pero otras personas, otras barcas, por tu fe y obediencia, también pueden ser bendecidos, porque ya no fue solo la barca de Pedro que se hundía por la multitud de peces, sino ahora eran dos, ambas barcas, llenándose de una multitud de peces, y dice la escritura que casi se hundían. Para ya llegar a la parte final, detrás de todo esto, la obediencia está llevando a cabo un papel muy esencial en la vida de Pedro. No solo le está enseñando milagros, sino ahora la experiencia que ellos están viviendo de ver la cantidad de peces que
están viendo con sus ojos visibles, Pedro cae de rodillas y él se asombra y le dice a Jesús: qué poderoso es esto. Nunca imaginé. Es que yo creo, hermano, que tú, qué bueno que tocaste ese punto, ¿verdad? De la experiencia de Pedro como pescador. Yo me imagino, hermano, que en cualquier trabajo, ¿verdad? En cualquier trabajo, en cualquier oficio, el que tú quieras imaginarte. Yo siempre he dicho que hay días buenos y días malos, definitivamente. Exacto. Pero en la vida de Pedro, en primer lugar, nunca había habido algo así. Una noche tan frustrante, una noche tan desesperante, en donde no habían logrado nada, al punto que los llevó a lavar redes, para ver una mañana totalmente diferente, en donde ellos nunca imaginaron la cantidad de peces que ellos iban a pescar. Qué interesante. Qué tremendo. Y entonces aquí viene una pregunta: ¿por qué Jesús, hermano Bed, por qué Jesús hace este milagro con una pesca tan abundante? Porque fíjate que en el versículo 7 nos dice claramente que las barcas se hundían. Es decir, hermano, que estaban tan cargadas de peces que rebasaban su capacidad. Imagínate. Qué tremendo. Eso nunca lo habían visto ellos. Ahora, creo que aquí hay un detalle importante y precioso que no hemos visto en las Sagradas Escrituras. Es que las barcas estaban que se hundían. Sí, estaban que se hundían. Pero escucha esto, pero no se hundieron. Y aquí viene algo. Creo que el hecho de que las barcas estaban como que se hundían, pero no se hundieron, ¿verdad? Porque estaban como que se hundían, nos muestra el principio de que el Señor puede llenarnos de bendiciones en todo tiempo. Claro. El apóstol Pablo lo dice en Filipenses 4, 18 y 19. Sin embargo, todo lo he recibido y tengo abundancia. Y agrega después, verso 19: mi Dios pues suplirá toda necesidad vuestra conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, desde ahí, Pedro iba a aprender que la bendición de Dios le iba a suplir a él en todo tiempo toda su necesidad, conforme a las riquezas en gloria que hay en Cristo Jesús. Y otra cosa también es que yo veo que Jesús, a través de todo lo que está enseñándole a Pedro y a sus pescadores, no solo que vieran cosas extraordinarias, sino también yo percibo que estaba habiendo un cambio de identidad en la vida de Pedro. Sí, porque mira, hermano, el Señor sabe cuánto nosotros podemos tolerar. Sí, el Señor sabe cuánto. Y esto me muestra que de la misma manera que sabía cuánto Pedro podía tolerar, sabía cuánto peso las barcas que estaban tan cargadas podían soportar. Esto me trae al corazón las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la podáis resistir. Yo creo con todo mi corazón que Dios, como tú dices, le estaba enseñando a Pedro, pero a la vez le estaba cambiando el chip. Exacto. Y le estaba enseñando de que iban a venir cosas más difíciles mayores a su vida, que iba a venir cosas, desafíos, retos más difíciles, pero que él los iba a poder soportar. Porque qué consuelo
Y alivio, hermano, es para nuestras almas el saber que Dios sabe lo que cada uno de nosotros puede resistir. Correcto. Él no va a poner algo mayor a lo que tú y yo no podamos resistir. Sí. Entonces, cuando viene un problema a nuestra vida, tenemos que tener en nuestra mente activado el chip de que si está viniendo a nuestra vida es porque lo podemos resistir y podemos vencer, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, desde hoy en adelante ya no serás pescador de peces, sino de hombres. Definitivamente, ¿verdad? Le cambió. Fíjate bien, le cambió. Le cambió la dimensión. Ajá. No le cambió el trabajo. Porque él iba a seguir siendo pescador. Pero ya no de peces, sino ahora de hombres. Y de hombres vivos, como dice la versión Peshita, para salvación. Porque así iba a ser el trabajo del apóstol Pedro, ¿verdad? Exacto. Entonces, la pesca de ese día era absolutamente sin comparación a cualquier pesca que ellos habían logrado. Cualquier pescador de red sabe que a veces se pesca muchos peces que no se usan. Cuando ellos tiran la red, claro, y sacan la red, ahí vienen muchos peces, que no se usan, chiquititos, que yo he visto que los devuelven otra vez, ¿verdad? Porque son muy pequeños o porque no es la clase de pescado con la que ellos comercian, ¿verdad? Pero aquí no fue así, porque el Señor Jesucristo actuó ese día y esos peces eran de primera clase, eran de calidad, porque Dios le estaba enseñando a Pedro que todo lo que él hace lo hace de calidad. Exacto. Con excelencia, ¿verdad? Y entonces caemos al versículo 9 y 10 y dice lo que tú hablabas, por la pesca que habían logrado. Entonces entró el temor, se apoderó de Pedro y de todos los que estaban con él. Poderoso. Y de igual manera de Jacobo y de Juan y de los hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón: no temas, de aquí en adelante estarás pescando hombres. De alguna manera, ¿verdad? Los otros pescadores reaccionaron a los mismos hechos, pero de una manera muy distinta a la que Pedro reaccionó. Ellos quizás estaban atemorizados, pero Pedro había empezado a vislumbrar, oí esto, la gloria de Dios en la persona misma de Jesucristo. Totalmente. Porque por eso es que él se arrodilla y él le dice: apártate de mí, que soy hombre pecador. O sea, Pedro tuvo un vislumbre de la gloria, de esa gloria kabot, esa gloria doxa en el griego, que pesaba sobre la persona de Cristo. Qué tremendo. Y él dice: no, yo soy un hombre pecador. Tuvo un vislumbre. Los otros estaban atemorizados, pero Pedro empezó a vislumbrar, claro, la gloria de Dios. Pastor, ya para terminar con este episodio, ¿qué nos dice a todos nuestros seguidores del Cotorreo Santo? ¿Cuál sería el primer paso para empezar a obedecer hoy? Ok, yo creo que Dios tiene un lugar especial donde Él va a producir, al igual que Pedro, en la vida de nosotros, una pesca milagrosa. Y quiero ser determinante y enfático en esto. Y siempre va a ser más adentro. Siempre va a ser fuera de la orilla. Y donde nuestro conocimiento y donde nuestra experiencia escape, para que Él verdaderamente se glorifique en nosotros. Porque Dios desafió a Pedro a salir de la orilla, ¿verdad? Él estaba en la orilla. Ajá.
Pero recordad que a la orilla del mar se puede pescar algo. Yo conozco personas que pescan a la orilla de los esteros, a la orilla de los ríos, a la orilla del mar, pero esa pesca, hermano, puede ser insignificante, pero la pesca más sobreabundante siempre va a estar más adentro. Y yo quiero decirte, vivimos tiempos de superficialidad espiritual, estamos viviendo, y Dios lo que quiere hacer de nosotros, y yo creo con todo mi corazón que es lo que Dios nos está invitando, es ir a más adentro, a navegar en ese mar profundo de conocimiento a la luz de su palabra. Porque la palabra es como ese inmenso océano, como ese inmenso mar. Pero tenemos que salir de la comodidad, de la orilla, del confort, de la limitación del yo ya sé esto. Hay más todavía. Exacto. Hay más por aprender. Entonces, para empezar, yo pienso que Dios siempre va a tener un lugar en donde Él va a producir una pesca milagrosa en nuestra vida. Y no va a ser en la orilla, va a ser mar adentro. En segundo lugar, en este milagro Jesús no crea peces. Porque fíjate que Jesús no creó los peces, sino que Dios de alguna manera, claro, acumula una gran cantidad de peces en un lugar determinado, ¿sí? Desde donde son luego tomados por la red. Esto me indica a mí y me recuerda que toda la creación, toda, hermano, obedece a la voz de Dios. Porque lo mismo pasa con Jonás. No me vas a decir que fue casualidad que ahí claro, estaba la ballena o el pescado enorme. No, ese pescado llevaba una orden. Estaba en el momento exacto para tragarse a Jonás y luego después de 3 días escupirlo a donde él tenía que llegar. Entonces, hermano amado, esto me recuerda que Jesús, ¿verdad?, tiene el control de todo, y eso no debe de olvidarnos. Nosotros no debemos de olvidar esa parte, ¿verdad? Porque a través de esto, yo lo que veo, Él no creó los peces, le dio orden a los peces para que en cierto lugar donde Él se iba a detener, se hiciera la pesca. Tremendo. Entonces, toda la creación obedece a Dios. La pregunta es, ¿usted y yo obedecemos a Dios? Ese es el problema de nosotros, hermano. Y en tercer lugar, ya para terminar, yo creo, hermano, que las redes, al estar tan llenas, que estaban a punto de romperse, pero no se rompieron, y los barcos que se hundían, pero no se hundieron, hermano, aunque no lo consideremos como un milagro, pero ese fue un gran milagro. Y sobre todo, hermano, con todo mi corazón, al instante en que Pedro reconoce su limitación, también reconoce la santidad de la persona de Cristo. Y es la primera vez en donde Pedro se arrodilla delante de Dios. Qué tremendo. Y reconoce su santidad, pero también reconoce su poder. Y yo creo que a nosotros, hermano, nos está haciendo tanta falta reconocer la santidad y el poder de Dios. Porque poderoso. Sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Y sin su poder, hermanos, somos presa fácil del enemigo y de este sistema que agobia y agota toda la noche. Wow. La obediencia no depende de lo que vemos, sino de obedecer la palabra de Dios. Si usted cree que este episodio número 12 le fue de mucha bendición, coméntenos desde dónde usted nos está viendo. Muchas gracias por estar con nosotros acá. Bendiciones. Muchas bendiciones, hermanos.